La selección Colombia tendrá su última prueba de fuego en esta fase de grupos del grupo D. Enfrentará a una Brasil necesitada en juego, pero también en resultados. La selección Colombia tendrá la posibilidad de asegurar su primer puesto y asimismo poder evitar a un fuerte en cuartos de final como lo es Uruguay. Hoy acá en A Un Toque vamos a estar hablando de esa previa de la selección Colombia versus Brasil. Bueno, Diego, tenemos partido para asegurar el primer puesto de ese grupo D. También asimismo poder evitar los rivales complicaditos en esos cuartos de final. Y estoy hablando obviamente de Uruguay, esperando también en qué posición creo que sí o sí va a clasificar de primero Uruguay. Realmente para mí está siendo la mejor selección de esta Copa América, inclusive por encima de Colombia. El ritmo de juego que tiene la selección de Uruguay es supremamente alto. La pregunta estará en si podrá mantener ese ritmo en toda la competición por completo. Pero bueno, vámonos a Diego a entrar en materia porque hay un tema de esta previa, sí o sí que hay que hablarla, y es el tema de las amarillas. Hay tres jugadores que están en riesgo de poder perderse los cuartos de final si llegasen a ver la amarilla en el partido contra Brasil. Exactamente estamos hablando del jugador de Jefferson Lerma, el mediocentro de Néstor Lorenzo, de Richard Ríos, el jugador que se ganó la titularidad en esta Copa América, en esta fase de Copa América, y el otro, creo yo, que también se ganó su puesto de titular ante el partido de Costa Rica. Estoy hablando de John Córdoba. Estos tres jugadores, Diego, tienen tarjeta amarilla. Si ven la tarjeta amarilla, o una segunda tarjeta amarilla, perdón, contra el equipo de Brasil, se perderían directamente por sanción, por acumulación de tarjetas, lo que sería la parte de cuartos de final de esta Copa América. Pregunta, ¿usted cambiaría, o sea, no arriesgaría a esos tres jugadores o se la jugaría directamente con el equipo habitual que ha venido jugando? Eh, Personalmente, y de cara a la siguiente pregunta que tendremos sobre Colombia, cómo afrontará este partido, personalmente creo que Colombia tendrá que arriesgar lo que sea en este partido. Para mí es el partido clave de cara a lo que vaya a ser una posible pase a la final de la selección Colombia en esta Copa América, porque este partido es clave por lo que ya mencionaba, porque ganar o empatar, mejor dicho, quedar primero en este grupo es evitar a Uruguay y que Uruguay y Brasil se maten y no tener que enfrentar, solo tener que enfrentar a uno de los dos de cara a esa final. Entonces, para mí el partido de mañana es clave en lo que es la perspectiva de cara de Colombia a llegar a esa final, por lo cual yo no guardaría nada. Yo pondría, sobre todo pondría dos nombres en particular. Pondría a John Córdoba y a Lerma por dos aspectos que vamos a explicar después en la siguiente pregunta que tiene Sebastián. Y de pronto con Mateus Uribe y Ríos, yo creo que si puede, digamos que, no sé, creo que para mañana sí me serviría la presencia de Mateus Uribe, sobre todo por ese juego sin balón y por esa intensidad que maneja Mateus Uribe. Creo que digamos que el cambio de Ríos por Mateus Uribe creo que le vendría bien a la selección de cara a lo que puede llegar a ser mañana el partido frente a Brasil. Pero tanto Córdoba como Lerma creo que para mí sí deberían ser titulares el día de mañana. Bueno, yo en lo personal sí no arriesgaría con ninguno, ¿sabe? Creo que las posibilidades que tiene la selección colombiana en esas posiciones no bajan tanto el techo de la selección de esa selección titular. Me explico, por ejemplo, si le daríamos descanso a un Jefferson Lerma por tarjeta amarilla, creo que el jugador a reemplazarlo por características naturales debe ser el jugador Castaño. Recordemos que Castaño estuvo en esa remontada de la selección Colombia en eliminatorias frente a Brasil, acá en Barranquilla. Otro jugador que también tiene tarjeta amarilla es Richard Ríos. Por ejemplo, Mateus Uribe ha sido de la columna vertebral de Néstor Lorenzo. Yo sé que hay mucha crítica por parte de la gente, inclusive de la prensa deportiva colombiana, por el nivel que ha mostrado Mateus Uribe, pero a mí en lo personal creo que tampoco restaría, sí cambiaría muchas formas del juego de la selección con la inclusión de Mateus,
pero es que yo creo que la necesidad la tiene más un equipo como Brasil que propiamente que Colombia. Entonces, creo que también hay que jugar con la desesperación del rival. Y segundo, el otro cambio que habría por tarjeta amarilla sería el regreso a la titular de Santos Borré y la ausencia de John Córdoba por la tarjeta amarilla. Tampoco habría un cambio abrupto en cuanto al nivel de uno del otro. Creo que está mostrando una mejor versión John Córdoba frente a las necesidades del equipo, es decir, un equipo mucho más profundo, un delantero que guerrea o pelea mejor con los centrales que lo que puede hacer Santos Borré, y que además en el partido con Costa Rica vimos también esa parte de sacrificio para poder hacer esas coberturas en banda de cuando James está por el carril central. Pero creo que tampoco es que sea un cambio muy abrupto en cuanto a lo que es John Córdoba y Santos Borré. Cambia son las características del equipo en cuanto en esa posición como tal. Pero no me parecen, Diego, que sean cambios abruptos en cuanto al uno y lo otro para uno poderse arriesgar a perder a un jugador para los cuartos de final, creo yo. Entonces, creo que antes esto sería una gran ventaja para Colombia, que los titulares y los suplentes, entre comillas, no tengan esa diferencia abismal de nivel y de lo que puedan aportar a la selección de Lorenzo, juegue quien juegue, me parece un gran plus para una competición como la Copa América. Yo en lo personal no arriesgaría con ninguno. Pero ahora le pregunto esto, y es, en caso tal, inclusive creo, Diego, que tampoco veo a un Néstor Lorenzo hacer cambios abruptos en su once titular porque no es muy de Lorenzo hacer ese tipo de cambios tan radicales. Inclusive lo hemos visto que inclusive en amistosos tampoco lo hace mucho. Él trata de mantener casi siempre su base, hace cambios uno que otro en otra posición, pero realmente los cambios que él hace abruptos están es en los amistosos y en los segundos tiempos, ¿no? Cuando necesita ver jugadores. Pero le voy a preguntar esto, haciendo una suposición de que realmente haya un cambio para evitar esos riesgos de suspensión de algún jugador de los que ya hemos mencionado, ¿qué tanto cambiaría el equipo con la inclusión de Santos Borré, Mateus Uribe y Castaño para lo que ya hemos visto de la selección Colombia en esta Copa América? ¿Qué tanto cambiaría en el juego? No, no sé si tanto cambiaría, pero sí digamos que son tres jugadores, sobre todo Mateus y Santos Borré, que en un trabajo de, digamos, de presión alta o de tratar de crearle ciertos problemas a la hora de salir a la selección brasileña, sí le crearían ciertos, digamos que ciertas complicaciones al equipo de Dorival, por lo mismo, por lo que ya hemos hablado muchas veces que digamos que es un rasgo de esta selección, con dos jugadores que en ese registro aportan un montón, sobre todo porque son dos jugadores que son muy intuitivos y son muy intensos con sus esfuerzos físicos y con su precisión a la hora de saber dónde ir a presionar, son dos jugadores precisos en ese sentido. Entonces, no, no creo que cambie mucho en cuanto a las posesiones del balón. Yo sí creo que Kevin Castaño le daría un poco más de calidad, un poco más de sensibilidad en las posesiones de balón, esa es la palabra, creo que sensibilidad. Kevin tiene mucha más sensibilidad que Lerma, pero en cuanto a la presión alta, creo que esos dos jugadores, si bien Córdoba a mí no me disgustó lo que hizo, esos esfuerzos físicos que hace, pues Borrés es otra cosa en ese sentido. E igual Mateus con Ríos, pues creo que Mateus sí tiene mucho más intuitivo en este tipo de registro. Además que hay una cosa que decir, más allá que a la gente le disguste, la entrada de Mateus Uribe en el partido ante Costa Rica le vino muy bien a la selección y le vino muy bien en cómo finalizó ese segundo tiempo donde la selección Colombia la verdad no sufrió ante el equipo de Gustavo Alfaro. Entonces creo que no cambiaría mucho, como usted lo decía, no cambiará mucho de forma mucho, perdón, pero creo que serían dos cambios que le vendrían bien en ciertos registros y fases del juego. Usted hablaba del tema de la presión alta.
aquí va mi siguiente pregunta y es ya precisamente o específicamente sobre el partido para afrontarlo contra Brasil. Y es cómo jugarle a Brasil, que tienen la necesidad de juego, tienen la necesidad de puntos, y obviamente necesita la cuestión anímica empezarla a subir de los malos partidos que ha hecho realmente la selección de Brasil en esta Copa América. Y es cómo afrontarlo por parte de Colombia, un equipo que, de lo que hemos nosotros logrado ver de los amistosos y esta Copa América, ya es un equipo que le cuesta muchísimo tener orden en las transiciones de ataque a defensa. Sufre mucho. Por ejemplo, amistoso contra Estados Unidos tuvo muchas aproximaciones de cara a portería, con tanto espacio que había por parte de, sobre todo en ese medio campo, por parte de Brasil, en ese 4-2-4 que muchas veces hacía. Y también lo hemos visto, Diego, en esta Copa América, y es que es un equipo al que le llegan y le llegan mucho. Por ejemplo, Paraguay le hizo 2 goles, si no estoy mal, en el partido que tuvo por fase de grupos. La Uno. pregunta es, hay un rasgo característico de la selección Colombia y es el tema de la presión. De hecho, muchos de los goles que hacemos nosotros en este proceso, en Néstor Lorenzo, vienen de la presión alta, el robo y precisamente rápidamente se activa la transición ofensiva. ¿Hay que jugarle de tú a tú a una Brasil o hay que jugar con la necesidad del rival y aprovechar obviamente esa desesperación y esos espacios que van a tener jugadores como Borré, como Luis Díaz, un James que va a poner obviamente pelotas para un Luis Díaz al espacio y a la espalda de la línea defensiva de Brasil? ¿Cómo jugarle con esas características de las cuales usted ya mencionaba, que es con la inclusión de esos posibles jugadores que vayan a entrar en el once titular? ¿Cómo jugarle a esa Brasil de Oriol? Lo bueno de esta selección y que nosotros ya lo hemos elogiado y Néstor Lorenzo se ha cansado de decirlo es que tiene versatilidad. Tiene muchos caminos hacia el gol de distintas formas. Una de ellas, ya lo comentó Sebastián, es esa presión alta, ese cerro en campo rival para hacer ataques rápidos o digamos que recuperar balones en zona media o en zona baja y hacer transiciones ofensivas rápidas, sobre todo a partir o centrándose mucho, recostando mucho esas transiciones ofensivas sobre el costado de Luis Díaz con el paso constante y los desdoblamientos tanto de Johan Mojica y además que hay que decir esto también, es una selección que muchas veces carga el área con muchos jugadores porque tiene jugadores que se sueltan, incluso muchas veces hemos comentado que suele atacar el lateral nuestro por el lado contrario donde va el ataque, suele atacar con sorpresa y cargar el área con sorpresa, tal es así que llega así el gol frente a Paraguay con un gol de Muñoz atacando por el lado ciego de la defensa y contra España. Entonces, digamos que es una selección que muestra muchos caminos hacia el gol y digamos que también entendiendo un poco lo que ha sido Brasil en esta Copa América, tiene problemas tanto a la hora de abrir los bloques, digamos que es un equipo, digamos que se ha sacado muchas conclusiones rápido tras la goleada contra Paraguay, pero hay que decir que antes del 1-0 le estaba costando a la selección de Dorival Junior generar cierto peligro hacia el arco de la selección paraguaya. Entonces, yo creo que también es bueno, a medida que se vaya el partido, jugar tanto con las falencias que ha mostrado Brasil en cuanto a ese juego bastante estático, que a veces le falta un poco más de profundidad y un poco más de ritmo en las posesiones, de saber dónde acelerar las posesiones, como también jugar con digamos que esos problemas que pueda llegar a tener Brasil en salida de balón con un rasgo que tiene una fortaleza que tiene la selección Colombia, que son las presiones altas. Y además que esta selección de Brasil se ha mostrado es carencia sobre todo en el tema de creatividad, porque tiene el punch arriba, y en eso yo creo que sí son muy superiores a nosotros en cuanto a individualidad, en Rodrigo, en Vinicius, el propio Hendrik, inclusive en un jugador que no ha podido mostrar una buena versión ante la ausencia de un Neymar que es Paquetá, pero sí es un equipo que tiene mucho punch arriba y que en cualquier momento desequilibra por la capacidad individual, pero que precisamente ante esa capacidad individual le falta la creatividad o esa cuota de creatividad
que sí era la que le daba un jugador como Neymar Jr. en el once titular. Será interesante ver qué planteamiento va a mostrar eh, Lorenzo en ese tipo de partidos, porque es que si bien Brasil viene en un mal momento, no deja de ser Brasil, digo, o sea, estamos hablando de equipos históricos que con pura jerarquía te puede levantar una copa, sí o sí. Inclusive me atrevería a decir que dándole mucho espacio a un Neymar Jr., perdón, a un Vinicius Jr., creo que se complicaría mucho Colombia en ese tipo de contextos, sobre todo dejando mucho mano a mano si es el caso de que va a jugar la dupla de centrales de Jerry Mina y Davinson, y teniendo un lateral que profundiza muchísimo en nuestro sistema, que es Daniel Muñoz, es exponer mucho a los centrales ante un jugador que es supremamente hábil en los duelos uno a uno, inclusive en el 2 versus uno cuando hay superioridad numérica. Entonces, será interesante ver qué planteamiento hará Néstor Lorenzo. Creo que para mí el más claro es continuar el mismo que se ha venido dando dentro de los amistosos y en esta Copa América. Y es tener iniciativa con pelota, acobijando a un James Rodríguez y dándole la oportunidad a un Luis Díaz que desequilibre en ciertas zonas de la parte ofensiva. Y bueno, gente, hasta acá sería la previa del partido de Colombia versus Brasil. Oportunidad para que Colombia asegure ya el primer nivel, el primer puesto y obviamente estar, digamos que evitando a un hueso duro de roer que es Uruguay en esta Copa América. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en TikTok, Instagram, Facebook, en Twitter y obviamente acá en nuestro canal de YouTube. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.